Muy buenas noches tengan todos. Como cada semana les digo, para mí es un inmenso placer darles la bienvenida una vez más al podcast que tiene por nombre De que vuelan, vuelan, donde yo, Jesús Javier Sierra, les hablaré de leyendas, de fantasmas, espectros, apariciones y todas esas cosas que cuando éramos más pequeños nos causaba terror y pesadillas, pero siempre nos entretenía por demás. El episodio de esta semana, como ya saben por el momento de que vieron el banner, le dieron clic y demás en la plataforma que estén escuchando esto, se trata de la continuación de Turismo de Terror, es decir, Turismo de Terror parte 2. Antes de empezar con esto, quiero cambiar un poquito las cosas como las hemos llevado antes. Es decir, al final de los episodios yo siempre les mencionaba lo de las redes sociales y demás, pero esta vez voy a cambiar, lo voy a hacer en este momento. Por favor, les pido que si les gusta el contenido, compártanlo, denle like y suscríbanse. Estamos en Facebook, estamos en Spotify y en YouTube. Ya próximamente esta semana les prometo que vamos a estar en Instagram. Vergación, Dios mío. Porque a fin de cuentas me di cuenta que si no puedes con el enemigo, únete. ¿Ya? Entonces vamos a estar en Instagram también. Antes de entrar en materia y siguiendo con lo que menciono, el grupo de Facebook es no solamente para que yo comparta. A algunos le han gustado los memes y demás, pero es para que todos compartamos. ¿Ya? Obviamente con temas de índole similar a lo que se trata del podcast. Si bien no tiene que ser algo de terror, puede ser algo bastante lúgubre, tétrico, como por ejemplo el loco pastor que se enterró para emular a Jesucristo y lastimosamente no resucitó. Pero bueno, esos son otros temas. Habiendo hablado ya de todo esto, mejor dicho, fin del espacio publicitario. Ahora sí, vamos a entrar en materia con los 5 lugares terroríficos con los cuales vamos a cerrar el turismo de terror. El primer lugar del que vamos a hablar se trata de el terrorífico Sanatorio Durán en Costa Rica, el cual está en la provincia de Cartago, en el distrito de Potrero Cerrado de Oreamuno. Sí, ya sé que me trabé, pero esa vaina, o sea, ni porque te lo sepan, hasta los que viven allí se traban diciendo esa vaina. En fin, prosigamos. El Sanatorio Durán es hoy un parque recreativo y anteriormente fue un sanatorio creado para albergar y tratar a pacientes que padecían de tuberculosis. Contaba con todas las características de un hospital de primer mundo, capacitado para albergar alrededor de 300 enfermos en la provincia de Cartago. La historia de este sanatorio es la continuación de su fundador, el cual tuvo una hija que padeció tuberculosis, y siendo imposible hallar un centro adecuado para su tratamiento en Centroamérica, hizo una investigación que le llevó al Sanatorio Lowndes en Liberty, Nueva York, creado y dirigido por el Dr. Charles Lowndes, autoridad mundial en el tema. Su hija se recuperó y el Dr. Durán tomó nota de todas las técnicas e instalaciones con el fin de establecer un centro similar en su país. Un tipo visionario, ¿no? La fundación de este se da en 1918 con el nombre de Sanatorio Caribe, y si bien los fondos eran públicos, era hasta cierto punto un centro de élite, de cuico, de cifrino, llámese como se llame, pues quien carecía de los fondos para pagar tales servicios podía ser enviado al Hospital de San Juan de Dios. La existencia de estos hospitales a nivel mundial
se vincula a la mortandad causada por la enfermedad y a la necesidad de al menos paliarla o contenerla, ya que al no curarla se tenía que aislar a los enfermos para evitar el contagio. ¿Les suena familiar? Ok, mal chiste. Prosigo. Allí se fortalecía su organismo mediante la buena alimentación, el esparcimiento, actividades físicas leves y el aire fresco y seco de altura, donde se encontraba este lugar. Con esto se esperaba que el cuerpo pudiera sobreponerse. Se seguían estrictos cánones médicos y para ayudar las labores de dichas entes, es decir, de los doctores, se hizo venir de Venezuela a las hermanas de la Caridad de Santa Ana, que obraban con disciplina y mano dura. Ay, qué raro de las monjas, ¿no? Pero con gran interés por los pacientes, según testimonios de estos mismos. Entre los médicos notables se recuerda al doctor Raúl Blanco Cervantes, cuyo nombre lleva hoy un hospital para ancianos, es decir, un geriátrico. Con los avances de la medicina y el hallazgo de tratamientos farmacológicos más eficaces, la incidencia de inmortalidad de las personas contagiadas con tuberculosis comenzó a disminuir. Por ese motivo, el sanatorio se descontinuó para el fin con el cual fue creado originalmente, es decir, pasó sus mejores días porque ya esta enfermedad no acarreaba tanta mortalidad. Por otro lado, la epidemia de la enfermedad había cesado en Costa Rica y los enfermos podrían ser tratados en otros hospitales más cercanos. Con esta circunstancia que le acabo de mencionar y debido a su elevado costo operativo y mantenimiento, cercano a la década de 1950, y perdonen ustedes, el sanatorio entró en una franca decadencia hasta ser desocupado alrededor de 1963. Tuvo un periodo en el cual incluso fue una cárcel, donde ustedes ya saben las lindas y tiernas cosas que ocurren allí. Pero finalmente cerró sus puertas en 1943 tras la erupción del volcán Irazú. Pero ustedes dirán, ajá papaíto, esto se llama de que vuelan. Aquí hablamos de otras cosas y no de lo bonito y tierno que funcionaba un hospital. Calma, pueblo. Calma, gente. Ya vamos para allá. Actividad paranormal, como siempre, es lo que a nosotros nos trae, nos une semana a semana. Y aquí les voy a echar el cuento de estas actividades en dicho sanatorio. Al igual que muchas construcciones antiguas alrededor del mundo donde las personas que habitaron o tuvieron un tipo de sufrimiento físico y fallecieron, a este ruinoso inmueble se le han atribuido diversas leyendas urbanas sobre cosas del más allá. En todo este tiempo, este complejo ha guardado muchos misterios que lo han convertido en un lugar tenebroso y aterrador, lo que atrae a muchas personas interesadas en este tipo de manifestaciones inexplicables. Entre ellas podemos nombrar la siguiente. En su época como hospital, más de algún interno llegó a decir que en las noches se presentaba una monja fantasma a curar al enfermo de la cama continua. No le venía a dar tratamiento a él, sino al que estaba al lado. Sape gato. Otra historia habla de que por el sanatorio se empezó a correr el rumor de que en las noches frías y oscuras, en medio de quejidos de los enfermos, se aparecía por los pasillos no una, sino dos religiosas que llegaban a cuidar y dar alivio a los hospitalizados. En este caso, no es que, ay coño, yo lo vi atendiendo al de al lado, no, sino de que varias personas dieron testimonios
de que alguna monja los trató durante la madrugada de X noche. La cual, obviamente, al mencionárselo al personal calificado, es decir, a las enfermeras, doctores, etc., esto dijeron como que, ¿what? Aquí no hay monja, bro. Santiago Leighton, quien vive y administra en el lugar, mejor dicho, el lugar, comentó que hace un tiempo el Comité Olímpico tuvo el interés de adquirir este precinto para construir una villa olímpica que recibiera a atletas de todo el mundo. Y fue una delegación de 39 representantes a conocer el lugar. Durante el recorrido, todo fue normal. Grabaron un video para mostrarlo y analizarlo después. Y cuando lo veían en la computadora, se encontraron con que delante del grupo, subiendo las gradas del edificio principal, la figura de un caballero de pose galante y elegante se entablaba delante de ellos, con hombros altos, figura fornida y un gran sombrero. El video fue mostrado a varias personas en su momento, y don Santiago recuerda que habló mucho sobre esta situación, pero al final no fue, supuestamente, esta la causa para que no se finiquitara la negociación, sino porque se dieron problemas a lo interno del Comité Olímpico y el proyecto. Bueno, al igual que el video y con toda su trama fantasmal, se desechó todo. Si me preguntan a mí, fue muy mal manejado, pero demasiado mal manejado esto. Porque ustedes se imaginan la publicidad que se pudo haber metido esta vaina. Es decir, Villa Olímpica no sé qué vaina, con un entrenamiento y preparación sobrenatural o fuera de este mundo. No joda. Marico, es que la gente no piensa, no tienen visión, ese es el peo. Pero bueno, esa es la opinión de un servidor. En fin, prosigo. También es sabido que el espíritu de una niña ronda por el sanatorio. Se pueden escuchar sus gritos retumbar desde los rincones deteriorados del sitio. Y en YouTube, y me disculpan por no haberlo conseguido, de pana busqué, pero no conseguí, se dice que hay un video en el cual se puede apreciar una niña en uno de los cuartos abandonados. Vuelvo y digo, me disculpan, busqué, pero no lo conseguí. Pareciera que los espíritus que rondan el viejo sanatorio no tienen miedo de contactar con los seres vivientes, ya que hace algunos años se tiene entendido que un joven estudiante de periodismo realizó un trabajo de investigación en el mencionado lugar. En su trayecto se encontró con una monja caminando por el edificio principal. Este se le acercó y le pidió una entrevista a la religiosa, la cual aceptó de forma más amable imposible. Luego de terminar dicha entrevista, y ustedes me dirán, coño, eso no lo hace ningún periodista, pero este era un estudiante. Este se fue y se le olvidó el nombre de la religiosa. Cuando trató de regresar y buscarla para pedirle su nombre, obviamente para anexarlo a la nota, no la encontró. No le prestó atención al asunto y decidió salir. Cuando iba saliendo, se consiguió a una enfermera o una administrativa. En la investigación en ningún lado lo detalla. Pero ella le dice que en ningún lugar de dicho recinto hay una monja, que no podría ser. Pero cónchale, el muchacho tenía unas fotografías, unas instantáneas, las cuales sacó, no le prestó atención, simplemente esperó que se secaran y las guardó. Con el terror más grande del mundo,
Mientras que esta mujer le decía que era imposible, la sacó, solamente para darse cuenta de que había una monja con vestido azul que nadie había visto. Lastimosamente, esto solamente es parte del relato de la investigación que se hizo, porque tampoco pude encontrar imagen de dicha monja. Lo que sí le puedo dar fe es que hay N cantidad de testimonios de personas que han visto a dicha religiosa. Es más, a más de una religiosa, que su atuendo, forma de hablar y demás indican que no pertenecen a esta época, de que son al menos unos 50 años para atrás, y que sí tuvieron como misión dar alivio a todos los enfermos que allí residían. Pero bueno, ya ustedes saben que aquí no estamos para decir que es verdad o que es mentira. Aquí estamos para decirle las leyendas que se han trascendido. Me perdonan, ustedes saben que yo me trabo, me equivoco. Pero en fin, aquí vamos. Y prosigo, después de esa gran tangente. Cabe recalcar que en este lugar no solamente es que murió alguna monja por X o por Y por Z, sino que es un lugar donde crecieron demasiadas personas alejadas de sus familiares. Esto, como quizás no todos sepan, pero si tienen alguna noción básica del tema, esto puede acarrear alguna cuenta pendiente, lo que al final desencadena como un alma en pena o como alguien que no logró trascender por X o Y asunto pendiente. Es bastante complejo el tema. Pero en fin, con esto terminamos. Por Dios santo, mira, que iba a decir yo y que terminalizamos. Con esto cerramos el tema de el Sanatorio Durango. Ahora continuamos con la cárcel del fin del mundo. El penal de Ushuaia fue una cárcel que funcionó en la ciudad argentina de Ushuaia, como acabo de mencionar, entre 1902 y 1947. La dureza de las condiciones climáticas y el aislamiento geográfico de la ciudad más austral del mundo reforzaban la seguridad del presidio, destinado a delincuentes comunes, residentes y de la más alta peligrosidad, y empleando también a veces para detenidos políticos. Se ubica frente a la esquina de las actuales calles Yaganes y Gobernador Paz de la ciudad de Ushuaia. Construido paulatinamente en la zona de esta ciudad, el penal alcanzó a tener 5 pabellones principales, alojando a más de 540 presidiarios. Carecía de un muro de circunvalación, estando este suplido por un simple alambrado. Unas 250 personas, entre guardianes y celadores, custodiaban a los penados. Los pabellones estaban dispuestos en estrellas, alrededor de un vestíbulo central. Cada uno de estos contaba con 2 pisos, en los que se alineaba a ambos lados de la celda cuando la población penal excedía su capacidad, lo cual ocurría mucho. Las caballerizas se transformaban en improvisadas celdas comunes, alojando a otros 40 o 50 reclusos. Una huevona. Hablando de los reclusos, entre los primeros y quizás más célebres fue Cayetano Santos Godinos, apodado el Pestizo Orejudo. Si alguien no ha escuchado de esto, sí, bueno, yo no estoy en Argentina, pero quizás tal vez aquel que me esté escuchando y está en este país probablemente lo haya oído. Este
Este personaje fue un jovencito psicópata que protagonizó mejor dicho, protagonizó no. Se convirtió en nada más y nada menos uno de los primeros asesinos en serie en Argentina. Entre los segundos y notables huéspedes de este lugar se contó el anarquista Simón Radowski, condenado a reclusión perpetua, es decir, cadena perpetua, por el atentado que mató en 1909 al jefe de la policía Ramón Lorenzo Falcón. Evadido con la ayuda de la célula anarquista, pero fue capturado y regresó otra vez a la prisión hasta ser indultado por el presidente Hipólito en 1930. Sus inhumanas celdas de 4 metros cuadrados fueron ocupadas, como ya mencioné antes, de 1902 a 1947 por criminales con largas condenas, ladrones, homicidas, anarquistas y locos que recibían constantes torturas y castigos humillantes. Se dice que sus almas aún están cumpliendo horrorosas condenas. Las presencias sobrenaturales incomodan obviamente a los trabajadores del presidio después incluso de 73 años. Hoy, ya después de haberse convertido en una atracción simplemente turística, y por eso es que se dio el nombre de turismo de terror, esconde un pasado con las peores vejaciones que ustedes se podrían imaginar. Silbidos, susurros, gritos y presencias que levitan por los pasillos también se podrían acarrear o mencionar como todas esas presencias paranormales que cuanto celador ha tenido la, entre comillas, labor, vamos a llamarlo como se tiene que decir, la desdicha de trabajar en esa vaina. Porque vamos a estar conscientes, si a nosotros nos toca, es decir, si a ti te toca trabajar en un lugar donde se ven luces que se encienden como orbes, puertas que se azotan, cadenas que se arrastran, y donde además llegan turistas que sin explicación alguna sufren desmayos cuando caminan por X pabellón, coño, vamos a estar conscientes, tú te lo replanteas otra vez. Pero bueno, la necesidad tiene cara de perro, como se dice por ahí. Este lugar tiene como mayor estandarte o más famoso espectro a una dama de blanco. La primera vez que se incorporó la dama de blanco fue en una helada noche de invierno de 1978. El presidio, en poder de la Armada Argentina y ante la inminente guerra con Chile, que valga acotar nunca llegó, era un cuartel con material bélico. Un guardia dentro de una garita en la entrada vio con bastante susto y espantado como una mujer vestida de blanco, con pelo rojizo y enroscado, es decir, churco, estaba levitando. Esta se acercaba hacia él. Corrió, obviamente cagado, y se refugió dentro del pabellón. La presencia lo siguió, y sin dudar, el guardia desenfundó su arma y le disparó. Obviamente, dicho disparo no le hicieron un coño al espectro. Tanto es así que todavía hoy se pueden ver los impactos de balas en el techo. El guardia en cuestión contó todo esto en una entrevista al director del Museo Marítimo, Carlos Bairo, el cual nos mencionó
mejor dicho, a la página de donde saqué toda la información, que el celador perdió su trabajo y tuvo que ser internado en un hospital psiquiátrico. Coño, no es para menos, ¿no? No estamos para juzgar, solamente digo. Esta presencia se dice que tiene un patrón, el cual es que aparece en un sector aledaño al presidio conocido como Misión Baja y se debe cruzar hacia la avenida Maipú, con dirección hacia el citado lugar penitenciario. En 1982 volvió a emerger del más allá hacia nuestra dimensión. El sereno, celador, vigilante, como lo quieran llamar, que estaba de turno, estaba en la estación de servicio. Este hombre jamás va a olvidar lo que vivió una noche de julio. Y cito: cuando fijé la mirada, noté que había una mujer que levitaba lentamente. Tenía el pelo largo, enrulado, y me miraba fijamente con los ojos enrojecidos y lágrimas que bajaban por su rostro. Esta misteriosa dama de blanco se cuenta que había tenido un trágico final en el presidio, circundante al presidio. A comienzos del siglo pasado, aprovechando el viaje que hacía una vez por mes en barco desde Santa Cruz, la cual era la única vía de comunicación entre Buenos Aires y el caserío que luego sería la ciudad de Ushuaia. Esta mujer bajó al puerto austral para ver a su hijo, el cual estaba preso en el penal. Las autoridades le comunicaron que tenía una muy mala conducta y por lo cual estaba castigado, y esta vez no lo podría ver. La mujer sin recursos vagó por las gélidas calles del pueblo. Dormía abrazada con una frazada de color claro en la puerta de dicho penal. Una triste mañana le dijeron que su hijo había muerto de tuberculosis. Pocos días después, la encontraron tapada por nieve. Obviamente, esta mujer ya no respiraba. Había muerto sin poder ver a su hijo. Y así nació la leyenda de esta dama de blanco, que aún vaga por las inmediaciones del precinto buscando ver a su hijo. No es la Llorona, es una historia realmente triste. Y bueno, continuamos con el tercer lugar, o el lugar número 3, porque esto no tiene nada que ver con un orden decreciente o ascendiente, nada de eso. Pero continuamos. Ahora vamos con las catacumbas de Lima. Otra vez nos vamos hacia el Perú. En 1546, la orden franciscana inicia la construcción de un conjunto monumental de Francisco. Sus claustros, patios y anexos contribuyeron a lo que hoy es reconocido como el Convento de San Francisco, que reúne tesoros artísticos de gran valor. Las criptas como tales funcionaron legalmente hasta 1810, llegando a albergar hasta nada más y nada menos que 25.000 restos humanos, pero se dejaron de utilizar para entierros legales por un decreto dispuesto por don José de San Martín, en 1821. Si a mí me preguntan, esto tenía que ver más con cuestiones de negocio, pero ya ustedes saben cómo es todo. Esto privilegió la aparición de cementerios laicos en la ciudad, lejos de los recintos religiosos, por los movimientos independentistas. Vuelvo y repito, esto para mí tiene otras aristas
pero no es momento de entrar en ellas. Las catacumbas de San Francisco permanecieron clausuradas hasta el siglo XX, cuando en 1947 se consiguió por fin el acceso a pasajes y galerías obstruidas para efectuar trabajos de excavaciones, limpieza e instalaciones de luz. 3 años después, en 1950, las catacumbas quedaron completamente abiertas al público para obviamente su exhibición. En la actualidad, no se tiene contado, mejor dicho, el límite de los túneles que existen, puesto que incluso se cree que existe una conexión con las galerías del Palacio de Gobierno, la Basílica Catedral de Lima, la Estación de Desamparados e incluso el Puerto del Callao, debido a que en el año 2008 se descubrió nuevos pasajes y callejones secretos en la iglesia de Santa Ana. Las catacumbas se ubican justamente en el subterráneo de la Plaza San Francisco, entre el cruce de la tercera cuadra de Girón Cash con la primera cuadra de Girón Lampa, a pocos metros de la Plaza de Armas de Lima, Perú. Pero como siempre, vámonos a lo que nos interesa, a la actividad paranormal. La más importante o resaltante de este lugar cita al viejo monje de las catacumbas. Se dice que producto de la Santa Inquisición, muchas almas penan al interior de las catacumbas de Lima, debido a que estas personas en vida, antes de morir, fueron torturados cruelmente hasta por fin alcanzar la muerte como forma de castigo religioso. Los relatos de las personas que visitan las catacumbas de Lima cuentan que pudieron ver supuestamente a las almas en vestimenta oscura y algunas decapitadas y otras con hábitos de cura por los túneles que divagan. Bastante raro, ¿no? En dichos túneles se escuchan extraños y escalofriantes sonidos. Y algunas veces se escuchan llantos. Pero como les mencioné, la historia más conocida es la del viejo monje, quien se presentaría con un hábito oscuro, la cabeza ensangrentada, que aparece y desaparece entre las criptas, y ha sido visto en numerosas ocasiones por visitantes y los mismos trabajadores del recinto histórico, los cuales obviamente han renunciado, se han asustado, pero gracias a Dios han dado fe y testimonio de esta aparición. A diferencia del sanatorio de Durán, este no tiene absolutamente nada que hacer, es decir, no tiene ningún herido, ningún enfermo a quien tratar y solamente se le ve merodear por el lugar y continuar con su camino. No creo que nadie, absolutamente nadie se le haya pegado atrás por el sitio tan lúgubre y tétrico en el cual se encuentra. Obviamente, las fotos más resaltantes que he conseguido en internet de estos sitios se los voy a dejar en el grupo de Facebook. Pero bueno, tenemos que continuar. Y no podía faltar un sitio de nuestra bella y hermosa Venezuela. Hablo de nada más y nada menos que la montaña de Sorte, en Yaracuy. El monumento natural del Cerro de María Leonza, conocido como la montaña de Sorte, es un macizo montañoso del cual nace el río Yaracuy, Chorro y Charay, los cuales junto a los ríos Guarabao, Buría
y Turbio y otros, de los cuales se abastece el embalse de las Majaguas. Este monumento está ubicado dentro de la zona de vida de bosque húmedo tropical de nuestro hermoso y bello país Venezuela. El gobierno de Rómulo Betancourt lo declara el 18 de marzo de 1960 como monumento natural. A la vez, persigue y detiene a los que practican el culto. Creo que falló en eso. En fechas anteriores y posteriores a tal declaratoria de Gaceta Oficial, ubicamos en la prensa de la circulación nacional algunos artículos referidos a la detención de diversos brujos, obviamente estamos hablando de aquella fecha, en las zonas de Acarigua y Araure, en el estado portuguesa. En San Cristóbal, obviamente que estamos hablando de mi bello y hermoso estado Táchira, de donde soy oriundo. Me sabe a culo si no me conocen el acento. Pero sí. Y otras entes oriundos del estado de Yaracuy. A estos detenidos se les imputa el delito de ejercer ilegalmente la medicina, recibir dinero de gente humilde y practicar la brujería. Aparte de estigmatizarlo como actores ridículos que atentan, entre comillas, contra las costumbres y el criterio sano de los que allí habitan. Se dice que durante el primer mandato del doctor Rafael Caldera se persiguió a los cultistas y se destruyeron algunos santuarios dentro de la montaña. Al cerro de María Leonza o la montaña de Sorte acuden muchas personas durante el año, en especial los días de San José, la Virgen de Coromoto, la Virgen del Carmen y el 12 de octubre. Es un sitio religioso espiritista de Venezuela. En el sitio se venera a lo que algunos locales consideran una diosa indígena, un personaje como anteriormente mencioné, conocido como era María Leonza, el cual es muy visitado por personas en todo el año, durante todo el año. De acuerdo con la antropóloga venezolana Daisy Barreto, las referencias más antiguas del culto se encuentran en los testimonios orales que datan del principio del siglo pasado, en los cuales campesinos de la región de Yaracuy y algunas áreas adyacentes discuten la existencia de una devoción de corte campesino y afro-venezolano a la reina María Leonza, en las sierras de la montaña de Sorte en Chivacoa. En ese tiempo, el culto se circunscribía a esa pequeña región y estaba basado solamente en la devoción a los antepasados, en su mayor parte caciques indígenas y héroes de la independencia venezolana. Esto a mí me suena bastante conocido por cosas que me han contado. Pero ok, prosigo. Como explica Yolanda Valery en BBC Mundo, decenas de leyendas se tejen sobre este personaje, cuya imagen más popular viene dada por una escultura que se representa sobre una danta, como se le dice en Venezuela el tapir, con los brazos levantados, sosteniendo un hueso de pelvis femenina. Junto a ella, el indio Guaycaipuro, el cual era un cacique indígena que luchó contra los conquistadores españoles, y el negro primero, quien fue un soldado de la independencia que batalló junto a Simón Bolívar, constituyen la tríada de deidades en lo más alto de la organización jerárquica, que combina muchas tradiciones, aunque no admite lógica terrenal alguna, y
que éstas puedan discrepar de cuáles son los orígenes de las mismas. O sea, son bastante jodidos con lo que es lo suyo, ¿no? Pero bueno, si bien Sorte no está sola en ninguna época del año, como mencioné anteriormente, el 12 de octubre, antes conocido como Día de la Raza en Venezuela, que pasó a ser Día de la Resistencia Indígena por huevonada de los chavistas, es la fecha más importante en el calendario, cuando miles de personas confluyen en una peregrinación hacia las entrañas de la montaña mágica, como también se le conoce. Elementos europeos, o la religión católica obviamente, africanos e indígenas se funden en un espiritismo marialoncero, que solo reconoce a la Santísima Trinidad y a la Virgen María por encima de la triada, mejor dicho, que encabeza María Leonza. Pero, tratándose de su casa, todo requiere la aprobación de la que llaman la madre de todos. La verdadera pregunta es ¿qué espíritus son escogidos por María Leonza para ocupar nuestros cuerpos? ¿Qué son cuáles son los envases que los transportan o que ellos utilizan? Podrían ser los doctores, los de la corte vikinga, los de la corte más alta o la más baja, la de los cortes malandros, entre otros. Un medium se prepara para entregarle su materia temporalmente a quien corresponda. Ojo, esto no es algo que hace cualquier medium a la ligera. Esto requiere bastante preparación, tanto física como espiritual. Yo lo he visto. Este que está aquí, que les está hablando, lo ha visto. Y ha notado el cansancio que dejan cuando se va el dicho espíritu a la persona que prestó su cuerpo para todo esto. Y lo ha dejado sumamente cansado. Pero bueno. Comienzan los rituales y el aire se enrarece con una mezcla de humo y tabaco, que los marialonceros consideran fundamental para que se purifique el ambiente e invocar a las ánimas. Y la propia energía que emana de los espiritistas y seguidores. Obviamente estoy hablando de cuando se empieza a preparar un rito en dicho lugar. Las mujeres visten poca ropa, los hombres no llevan camisa. Los medios experimentan convulsiones y sus rostros y voces se transforman. Algunos se atraviesan agujas en las mejillas, en las cejas y en las piernas. Estoy seguro de que más de uno de los que me está escuchando ha visto esta imagen, porque esto no es nuevo para nosotros los venezolanos. Pero ok, prosigo. En otros rincones hay sacrificios de pequeños animales, dibujos sobre cuerpos elaborados con sangre, caminatas sobre brasas ardientes, manifestaciones que intentan demostrar que lo que ahí está ocurriendo, no es de este mundo. Los pacientes, por llamarlos de alguna forma, yacen tirados en el suelo, aparentemente inconscientes. Al cabo de algún tiempo, se levantan, como si de un sueño se levantasen. Se dicen iluminados y aligerados y hasta curados. Según se dice, el culto a María Leonza y a otras entidades está creciendo de manera importante en Venezuela desde hace rato. Eso, a pesar de que se estima de que el 90% de los venezolanos profesan al menos nominalmente la religión católica. Pero una cosa no parece enemistada con la otra. Obviamente estoy hablando de una forma
muy superficial de lo que se puede y se debe de hablar de la montaña de Sorte y todos los rituales marialonceros que allí tienen lugar. Les prometo voy a hacer un episodio extenso y bien investigado sobre todo lo que aquí ocurre. Obviamente no les puedo hablar de todo porque no estoy allá y no voy a ir hasta allá a hablar con todo el mundo de lo que pasa ahí, pero les prometo hacer un buen trabajo. Y bien, ahora voy a cerrar con el lugar más siniestro y misterioso de esta lista de 10, la cual fue una sugerencia petición que me hizo una oyente, una fiel oyente que tengo, yo creo que la más lejana que tengo a mi posición, que está en el viejo continente ella. Y estoy hablando de nada más y nada menos que el Triángulo de las Bermudas. El Triángulo de las Bermudas es un área geográfica con forma de triángulo equilátero situada en el Océano Atlántico, entre las Islas Bermudas, Puerto Rico y la ciudad estadounidense de Miami, en el estado de la Florida. Al unir estos tres puntos con una línea imaginaria, se forma un triángulo de unos 1.600 a 1.800 kilómetros de lado y una superficie de 1.1 millón de kilómetros cuadrados, aproximadamente la superficie del país de Colombia. El término fue creado en 1953 por varios escritores que publicaron artículos en revistas acerca de una presunta peligrosidad de la zona. Sin embargo, el área circundante, en especial la costa de las Carolinas, ya era conocida por sus numerosos naufragios, hasta el punto de ser llamada el cementerio del Atlántico. Además, se han registrado grandes olas en esa zona, lo cual explica el temor generado por la misma. En sí, exactamente, la primera mención documentada acerca del Triángulo de las Bermudas se hizo en 1950 por Edward Van Wicken, periodista de Associated Press, el cual escribió respecto a algunos barcos perdidos en las zonas de las Bahamas. Este dijo que las desapariciones de los barcos, aviones y pequeños botes eran, entre comillas, misteriosas, y le dio a la zona el apodo, mejor dicho, de el Triángulo del Diablo. 2 años después, en 1952, George Sand afirmó en un artículo de la revista Fate que en esa zona ciertamente ocurrían desapariciones misteriosas. En 1964, el escritor sensacionalista Vincent Gaddis acuñó el término de el Triángulo de las Bermudas en un artículo de la revista Pulp, la cual tiene origen estadounidense. Al año siguiente, publicó el libro Invisible Horizons, True Mysteries of the Seas, Horizontes Invisibles, los verdaderos misterios del mar. Me sabe a culo si lo dije mal. No se ríen de mi inglés. Donde incluía el capítulo llamado El mortal Triángulo de las Bermudas. Generalmente se considera a este hombre como el inventor del término. A lo largo de los años se han expuesto muchas teorías sobre lo que pasa en este lugar. Según expertos obviamente dicho tema, perdón que me haya trabado, cada cierto tiempo se abre un agujero de gusano, es decir,
un atajo o puente a través del espacio y el tiempo que lleva directamente a otra dimensión. También se habla de que es un lugar predilecto de los extraterrestres para realizar abducciones y estudiar a la raza humana. Lo cual, si me preguntan, daría bastante respuesta a ciertas cosas que no tienen sentido y que al final les voy a mencionar. El Triángulo de las Bermudas ha sido un agujero negro de conspiraciones, historias de ovnis e incluso de monstruos varios que devoraban embarcaciones completas sin dejar rastro de las personas que viajaban en ellas. Con la democratización de la aviación, las aeronaves se unieron a las misteriosas desapariciones, alimentando así las historias de terror y misterios para todos los gustos. Incluso se habla de la civilización perdida de la Atlántida, que se dice que está bajo sus aguas. Por otro lado, han surgido estudios más serios en torno a todo lo que se cita del Triángulo del Diablo, como el de las nubes hexagonales con capacidad de generar vientos de 270 kilómetros por hora. Bueno, vaya usted a saber. Lo que sí es cierto mejor dicho, que se han dado una increíble cantidad de sucesos bastante extraños y desapariciones misteriosas dentro de esta área citada. Los más famosos y peculiares son los siguientes. Aunque el término Triángulo de las Bermudas empezó a utilizarse, como ya les dije, en el siglo XX, lo cierto es que los misterios y desapariciones habían empezado un siglo atrás. Y uno de los primeros casos registrados en esta zona y que lidera el top 3 es el caso del HMS Rosslyn, un buque francés que se dirigía a La Habana en 1840. Un navío que fue encontrado en el interior del perímetro desarrollando normalmente sus funciones, las velas desplegadas, y en cuanto otro lo interceptó y subió a su tripulación para registrarlos, los oficiales notaron que la carga estaba totalmente intacta, pero no estaba ni un tripulante de dicha nave. O sea, que esta estaba en perfecto estado, pero todas las personas, tripulantes, marineros, como se les llame, y pasajeros de la misma se habían esfumado sin dejar un solo rastro, quedando a solas. En las puntas de las velas solamente quedaba un canario. Bastante raro, ¿no? De igual forma tenemos al crucero Witchcraft. Ya ustedes saben lo malo que soy con el inglés. A finales del año 1967, puntualmente en la noche del 22 de diciembre, zarpó desde el puerto de Miami el crucero Witchcraft. Coño. Es más, lo voy a poner en los apuntes, para que ustedes sepan cómo se llama. Cuyo dueño era el capitán Dan Burak. El viaje inició junto con su amigo Patrick Horgan, la cual en finalidad de dar un pequeño paseo nocturno para admirar la costa de la Florida. Cuando iban apenas a solamente 2 kilómetros de la partida, es decir, de donde salieron, la Guardia Costera recibió una llamada telefónica de auxilio que aseguraba que el barco de Dan Burak había chocado con algo que estaba debajo del agua y que esto había dañado sus propelas.
Rápidamente el servicio de guardacostas de Estados Unidos envió una tripulación en rescate y llegó al lugar indicado en pocos minutos. Pero, al llegar ahí, todos se llevaron una increíble sorpresa. Al encontrar el lugar completamente vacío y sin rastro de la embarcación o sus pasajeros. De igual forma tenemos la historia del barco sin nombre, la cual dice: entre Miami y las Bermudas, durante los años 80, la tripulación del buque Eileen Austin o Eileen Austin, de ahora no sé cómo se pronuncia, divisó a la distancia otra nave marítima que se encontraba aparentemente a la deriva, pero en perfectas condiciones y con las velas desplegadas. El capitán de Eileen le pidió a su tripulación hacer señales hacia el otro barco, pero no hubo respuesta alguna. Así que el capitán decidió cruzar el mismo en compañía de algunos pocos hombres a ir a explorar. Lo más notorio fue que al llegar, que la placa con la cual el nombre del barco debía divisarse había sido ferozmente arrancada. Pero esto era el único rastro de violencia que tenía toda la nave, ya que todo lo demás estaba intacto, inclusive, mejor dicho, las reservas de alimento. El capitán dividió su tripulación y mandó a algunos hombres armados a bordo del misterioso barco para continuar el viaje, navegando ambas naves, mejor dicho, a la par. Y les pidió que llevaran una bitácora sobre todo lo que pasaba en ella. Al final del segundo día, los alcanzó una tormenta que duró toda la noche, y el barco que debía ir a la par con este empezó a desaparecer de a poco. A pesar de que el buen clima llegó y las aguas se calmaron, el misterioso barco sin nombre había desaparecido del horizonte. Luego de pasar varios días buscándolos, divisaron el barco perdido otra vez en el horizonte y fueron en busca de este una vez más. Finalmente lograron alcanzar la nave, abordaron y nuevamente no encontraron a nadie a bordo. El capitán pasó meses intentando localizar a sus hombres y al navío misterioso, porque se le volvió a perder, pero nunca los consiguió. El barco desapareció con toda tripulación sin dejar rastro alguno y no volvieron a saber nada de quien alguna vez los había tripulado. Obviamente, si vamos a hablar de desapariciones bastante misteriosas, como todo lo que conlleva el Triángulo de las Bermudas, no solo nos podemos referir a navíos que han tenido un fin bastante raro, sino que también tenemos que hablar de aviones que han desaparecido de una forma muy misteriosa. Y a continuación les voy a narrar sobre los primeros aviones de los cuales se tiene documentación que, por decirlo así, pasó factura o cobró el Triángulo de las Bermudas. A pocos meses de finalizada la Segunda Guerra Mundial, el 6 de diciembre de 1945, 5 aviones TBF Avenger de la Marina estadounidense salieron de la base militar de Fort Lauderdale, en Florida. El escuadrón debía elevarse sobre el Atlántico hacia el este y realizar un bombardeo de prueba sobre unos bancos de arena. Por circunstancias que nunca se precisaron, todos los pilotos desaparecieron. Nunca se hallaron rastros de las aeronaves.
Incluso un sexto hidroavión, el Martin Mariner, que salió en rescate de las 5 anteriores, se perdió en aquella tarde fatídica. El reporte final contabilizó 27 víctimas. El teniente Charles Carroll Taylor, que lideraba el vuelo 19, era el único con experiencia de combate. El resto de sus escoltas eran aprendices con menos de 300 horas de vuelo. Lo que hoy se sabe es que llegaron a completar el ejercicio, pero luego la confusión se esparció como una mancha por el semblante de los pilotos. Unos notificaban una falla en las brújulas, otros acusaban mareos por el fuerte oleaje. No tengo idea de cómo, porque ellos van volando, pero bueno, yo hablo desde mi ignorancia. Taylor recomendó apuntar hacia el sol, que representaba el norte, para retornar a la base. Con la ayuda de varias estaciones terrestres, se logró triangular la posición de los aviones. Así se pudo establecer que estaban a unos 190 kilómetros al norte de las Bahamas y al este de la costa de Florida. Cuando se le enviaron las coordenadas, ya era tarde. Los 5 puntos del radar estaban apagados. Tras este incidente, se reportaron más de 70 embarcaciones perdidas en el Triángulo de las Bermudas, desde buques cargueros, lanchas particulares y hasta un bimotor en el cual viajaba una familia. Toda una familia. Lo que ha abierto la puerta a todo tipo de conjetura. Una más loca que la otra quizás, pero ninguna deja ser bastante misteriosa y, si me preguntan a mí, bastante macabra, porque bien sea una explicación natural por una ola, bien sea por una explicación ovni de abducción, bien sea por una explicación de un monstruo marino. Mira, cual sea de esta, es bastante terrorífica. Lo más espeluznante de todo esto es que hasta la fecha no se conoce el paradero de ninguno de los tripulantes de todas las naves que han desaparecido en estas aguas. Incluso aquellos tripulantes que han desaparecido de naves que han sido recuperadas. Y con todo ello, los rumores y mitos solamente aumentan. Cada vez son más las leyendas que se crean sobre el espacio acuático que une estos 3 importantes lugares del mundo. Como ya dijimos, que se llama el Triángulo de las Bermudas. Y bien, con esto podemos poner fin a esta entrega de 2 partes que ha sido el turismo de terror. Obviamente, si ustedes se pusieron cuidado, solamente hablamos de lugares en nuestro bello y hermoso continente americano. Ya más adelante tocaremos otra vez el tema, pero en el viejo continente y en otros. Asia, África, Oceanía. Ya lo veremos más adelante. Sin más que agregar, quiero darles las gracias por haberme escuchado en estos 2 episodios. Espero que, como siempre, hayan aprendido, les hayan gustado. Coño, ya yo me siento un ministro de turismo de todos estos lados, porque solamente hablo de cosas que pueden nutrir y alimentar el folclore de X región. Sin más que agregar, me despido. Otra vez les digo, mi nombre es Jesús Javier Sierra. Si les gustó, denle like y compartan.
compartan para que esta comunidad siga creciendo. Esta comunidad, mejor dicho, siga creciendo. Ustedes ya saben cómo todo esto. Y bueno, ustedes me escucharán a mí en otro momento, en otro día, a otra hora, en este podcast que tiene por nombre De que vuelan, vuelan. Hasta la próxima.